Pues damos gracias a Dios por la vida. Hoy es un día hermoso, tenemos luna llena, estamos al aire libre y hay un poco de frío. Acá en Yucatán nos estamos congelando. Hoy vamos a ver un tema que no es muy común, sobre todo para los que es la primera vez que escuchan la palabra, como Wendy y Henry. Bienvenidos, esperemos que no sea la única vez que nos acompañan a los estudios bíblicos. Vamos a comenzar con el texto de Isaías 61 y le voy a pedir a Miguel Ángel que lo lea. Isaías 61, versículo 1 y 2. Isaías 61, versículo 1. Versículo 1. 1 y 2, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Esta es una profecía que hace vibrar a los judíos cuando leen esta palabra y que muchos de ellos que todavía no han conocido a Cristo siguen esperando el cumplimiento de esta profecía. En esta profecía el profeta habla: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y aquí aparece un concepto que es un concepto cristiano, la unción o el ungido. Unción significa agregar aceite. Pero en este texto el profeta nos dice la definición de ungido. Dice acá: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Está diciendo el profeta que la presencia del Espíritu Santo convierte a Cristo en el ungido. Y cada persona que recibe a Cristo recibe al Espíritu Santo y también es ungido. Quiere decir que la unción es la presencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre. ¿Cuántos ungidos hay acá? Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos la presencia del Espíritu Santo y somos ungidos. En esta profecía se está hablando del Cristo. Y dice aquí la palabra: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Lo que llama la atención aquí es que dice que va a predicar buenas noticias, que va a publicar libertad, que va a pregonar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cuando leemos superficialmente este texto, podríamos errar en su interpretación de pensar que Dios va a liberar a aquellos que están encarcelados por algún delito, o que están presos o que no tienen libertad por haber hecho lo malo. No, no es así. En el Antiguo Testamento se habla de esclavos y libres, pero la voluntad de Dios nunca ha sido la esclavitud. Para que podamos entender, no vamos a leer los versículos, pero Éxodo en el capítulo 21 del 1 al 11 habla del trato que debe dar a los esclavos hebreos. Y dice que deberían ser liberados después de 6 años. En Levítico 25, del 39 al 46, Dios establece las reglas para el trato de los esclavos e incluye que no deben ser tratados con crueldad. En Deuteronomio 15, del 12 al 18, Dios muestra que los esclavos deben ser tratados con respeto,
Dios está interesado en la libertad y está en desacuerdo con la esclavitud. Sin embargo, el hombre, en su terquedad, insiste en esclavizar a otro hombre. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es aquel considerado propiedad de alguien. Algo terrible. Y hay muchas razones por las que una persona puede ser esclavo. Por ejemplo, cuando tenían una deuda muy grande y no podían pagar la deuda, ellos mismos se vendían para saldar esa deuda. También cuando vivían en extrema pobreza, ellos también se vendían para poder tener alimento. Y la guerra, cuando uno vencía al enemigo, pues tomaba de rehenes o de esclavos a los que había vencido. Pero Dios nunca ha estado a favor de la esclavitud. Sin embargo, esta palabra de Isaías habla de una profundidad que esperemos que nuestra mente logre entenderlo. No se está refiriendo a esclavos físicos, porque tendría que venir Cristo para liberar a los cautivos y a los presos. ¿A qué se refiere esta profecía? A lo largo de la historia humana, el hombre ha sido responsable, ha sido culpable de mucho sufrimiento y sigue siendo el responsable de mucho sufrimiento, opresión, injusticias. El fuerte se aprovecha del débil, el rico se eleva sobre el pobre, el profesionista mira por debajo al analfabeto, se explota a los obreros, se aprovecha del huérfano, de la viuda, del débil, del ignorante, y casi todos sacan provecho del inocente. Pero Dios, en su amor y su misericordia, quiere levantar hombres que defiendan al huérfano, que defiendan a la viuda, que defiendan al débil, que no se aproveche del ignorante. Quiere levantar una generación de cristianos que estemos a favor del amor al prójimo y que estemos a favor de la justicia. El hombre, el corazón del hombre anhela posición, anhela autoridad, anhela estar por encima de otros en su anhelo de éxito, de triunfo y de vanagloria, de cosas inútiles. Pero la palabra sagrada, hermosísima, nos revela el verdadero peligro en el que nos encontramos. El tema de hoy se llama Mi peor enemigo. Y que le prestemos mucha atención a la palabra, porque nos va a traer una luz y Dios quiere que seamos responsables de nuestra vida y de nuestra alma. Dios nos muestra a nuestro peor enemigo, mi peor enemigo. En este texto de Isaías 61 hemos escuchado que Dios promete libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Y para ello envía a su ungido, al Señor Jesucristo, al Salvador. Y que el Salvador viene a predicar, viene a pregonar, viene a publicar libertad. Y esto es importante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque no se trata de liberar, sino se trata de publicar libertad. Claro que va a liberar, pero para los que quieran escuchar, porque el peligro y nuestro peor enemigo lo vamos a descubrir hoy. Y no es aquella persona que estamos pensando. Estamos en una situación tan complicada en el mundo que muchos prefieren darle la espalda a Dios, pero hay un remanente fiel que está interesado en aprender sobre la palabra de Dios. Un esclavo es una persona que se encuentra bajo el control de otra persona, bajo el dominio y la autoridad de otra persona. Ya dijimos, debido a una deuda, debido a miseria o pobreza, o debido a la guerra, o simplemente muchos hombres solamente por autoritarismo
se quieren sentir dueños de otras personas. Vamos a leer Lucas 4 y le voy a pedir a Karina que lea Lucas 4, versículos del 16 al 18. Lucas 4 del 16 al 18. Lo quité con él. Del 16 al 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Miren, aquí Jesucristo está expresando las mismas palabras del profeta Isaías. Agarró el libro, las Sagradas Escrituras, y él leyó esta porción. Y vamos a leer Lucas 4 del 20 al 21, Huicho. Los versículos siguientes. Lucas 4, 20 al 21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban vuestro testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Amén. Miren, para muchos que todavía no han entendido cuál es la función de las Escrituras, para muchos que todavía no han reconocido a su verdadero enemigo, estas palabras podrían no significar mucho. Pero para los que estamos entendiendo nuestra condición emocional, nuestro estado del alma, estas palabras deben vibrar en nosotros, porque podemos nosotros recibir esta palabra y vamos a escuchar: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. O sea, ¿cuál escritura? Que el ungido de Jehová está aquí y que el pregonero de la libertad está aquí, el libertador, el que va a abrir las cárceles. Si hemos vivido en opresión, si hemos vivido en guerra, si hemos vivido en angustia, si hemos vivido en persecución, si hemos vivido en soledad, si hemos vivido en amargura. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos en la sinagoga fijos en él. Hoy se ha cumplido delante de vosotros estas escrituras. Esta palabra, hermanos, recibámosla, porque nadie debe vivir en opresión, nadie debe vivir en esclavitud, nadie debe vivir bajo cautiverio, porque tenemos al Salvador, tenemos al ungido, Jesucristo, que vino a predicar, a pregonar, a publicar, a anunciar la libertad a los cautivos, la libertad a los presos y a los oprimidos. Algo sorprendente que nos debe llenar de gozo, pero para ello debemos nosotros ser demasiado humildes para recibir esta palabra. Si bien es cierto que tenemos muchos enemigos, solamente hay un enemigo peligroso, uno solo. Y si bien hemos sido víctimas, muchas personas han pecado sobre nosotros, solamente uno es nuestro verdadero enemigo. Y para descubrirlo, debemos tener un corazón humillado delante de la sagrada palabra, para que podamos nosotros poder vivir en libertad.
Dice la palabra en Juan 8, 31 y 32. Y dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, escuchen, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El pregonero, el predicador, el profeta, pregonando la libertad, anunciando la libertad. ¿Y qué contestaron los fariseos? Vamos a leerlo. Vamos a leer Juan 8:33 y les voy a pedir a Patricio que lo lea. Juan 8:33. Respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Sigue? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Miren esto. Si nosotros analizamos esta palabra de Cristo que le estaba diciendo a los judíos que habían creído en él, que si ellos quieren la libertad deben permanecer en las doctrinas de Cristo, en la palabra. Y ellos dijeron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les contesta: de cierto os digo que el que hace pecado, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, aquí viene lo interesante para cada quien. Si alguno de nosotros anhela la verdadera libertad, debemos hacer lo que Jesús nos dice. Debemos nosotros permanecer en su palabra para ser discípulos de Cristo, para conocer la verdad, para que podamos ser libres. Porque si nosotros no seguimos la palabra de Cristo, no nos convertimos en sus discípulos, en sus alumnos, nunca alcanzaremos la verdadera libertad. Y siempre vamos a estar bajo la opresión del pecado, bajo la esclavitud del pecado, bajo las cadenas del pecado. Entonces, se necesita verdaderamente mirarnos a nosotros mismos, humillarnos como el Señor nos enseña, a no tener un alto concepto de nosotros mismos, a desnudarnos delante de Dios, a sincerarnos con Él y con nosotros, a analizarnos. Porque escuchen esto: el que hace pecado, todo aquel que hace pecado, todo aquel que fabrica pecado, todo aquel que realice pecado, esclavo es del pecado. ¿Es esclavo el perro? ¿Es esclava las plantas? ¿Son esclavas las estrellas? ¿Es esclava la luna? ¿Es esclavo el cuchillo, el arma? ¿Es esclavo el ídolo? ¿Quién es el que hace el pecado? ¿Quién es? El hombre. El hombre. Entonces, este verso que hemos leído de Juan 8:33 y la profecía de Isaías 61 no se refiere a un enemigo físico, a una persona ajena a nosotros, sino que se refiere al verdadero enemigo. ¿Y por qué es nuestro verdadero enemigo? Porque nos aleja de Dios, porque nos separa de Dios, porque ocasiona la ira de Dios sobre nuestra vida, porque ocasiona el rechazo de Dios sobre nuestra vida, porque ocasiona la ruptura de la relación, de la comunión, de ese contacto consciente que Dios quiere que tengamos con Él. Entonces, aunque muchos nos han dañado, hermanos, seguramente muchos han pecado contra nosotros y hemos sido víctimas de padres, de nuestros amigos, de nuestros hijos, no sé. Podríamos tener una lista grande de personas que nos han dañado. Pero, ¿qué ganaría yo si lo hago? ¿Saben qué? Solamente distraerme, solamente entretenerme y perderme y confundirme del verdadero sentido que tiene la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si empezamos
a recordar que me hizo mi mamá, que me hizo mi papá, que me hizo mi esposo, mi esposa, mi hijo, ¿saben qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir resentimiento, volver a sentir aquello, vamos a sentirnos ofendidos, airados y enojados con los suegros, con los vecinos, etcétera, etcétera. Si yo me ubico o me coloco en mi papel de víctima, ¿saben qué? Vamos a volvernos locos. Porque no es ahí lo que Dios quiere. Creo que todos hemos entendido, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todas las personas que nos han dañado tienen un grave problema con Dios. Y vamos a dejarle a Él esta venganza. Pero escuchen esto. Muchos han pecado contra nosotros. Muchos nos han ofendido. Muchos nos han dañado. Pero nosotros también hemos dañado, hemos ofendido, hemos perjudicado, hemos pecado contra alguien. Entonces es aquí donde nosotros tenemos un grave problema, porque en ese momento que nosotros nos convertimos en victimarios, en los agresores o en la piedra de tropiezo, en pecadores, en ese momento, hermanos, se rompe la comunión con nuestro Creador, se rompe la relación. Mi peor enemigo es mi pecado. No me separa el pecado de otra persona. Vamos a poner un ejemplo. Alguien inventa un chisme de mí y yo me entero. Entonces, yo debo hablar con la persona y aclarar las cosas. Pero si guardo, no lo digo y empiezo a guardar resentimiento, ese resentimiento puede volverse en odio, puede volverse en rencor. Y entonces el pecado de una persona me lleva a cometer yo pecado. Pero ¿quién se va a dañar con el rencor, con la ira, con la ofensa, con el resentimiento y con el enojo? Yo. Entonces, podrías decir que por causa de estás así. Pero ¿quién sufre? Nosotros. No nos causemos más daño, hermanos. Que recapacitemos. Mi peor enemigo es mi pecado. ¿Por qué? Porque es un enemigo real. Porque es un enemigo verdadero y peligroso. Es un enemigo persistente. Es muy probable que durante años le ha servido a ese amo llamado pecado y no tiene ni la menor idea de liberarte. Pero Cristo Jesús predica libertad para que enfrentemos a este enemigo. Por muy fuerte, por muy persistente que sea este pecado, llámese como se llame, alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, hurtos, corrupción, fornicación, adulterio, chisme, no importa cómo se llame tu opresor, no importa cómo se llame el que te esclaviza, hay alguien más fuerte que ese opresor, es el libertador. Por eso dice la palabra en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros recordamos el daño que nos han hecho, una vez nos dañaron, a lo mejor hace 10, 15, 20 años, pero cada vez que lo recordamos, año con año, vez tras vez, momento, volvemos a resentimos. Entonces, ¿quién nos daña realmente? Nosotros mismos, con el resentimiento. Entonces, cuando traemos al presente los recuerdos de los que nos han dañado, nos enojamos, nos sentimos ofendidos y podemos caer en el rencor y empezamos entonces a autoenvenenarnos. Más es el daño que nos causamos nosotros que el que puedan causarnos las terceras personas. Dice la palabra en Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho,
a los antiguos, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio. Delante de Dios, delante de Cristo, cualquiera que se enoje contra su hermano es considerado un asesino. Por eso dice también la palabra que lo hemos leído: si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, así lo dice la palabra, deja ahí tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con la persona que tiene algo contra ti. No vaya a ser que vaya al juez y te acuse y tú seas echado en la cárcel. La palabra de Dios nos lleva a la libertad, no a la esclavitud. Entonces, en este versículo, en esta palabra que dice, si alguien tiene algo contra ti, a lo mejor inconscientemente hemos dañado, a lo mejor no nos dimos cuenta, a lo mejor por ignorancia, por descuido, dañamos a alguien. Y si tienes la oportunidad de enterarte, ¿qué dice la palabra? Ponte de acuerdo con tu adversario antes que vaya con el juez. Porque entonces nos damos cuenta que para Dios lo que más importa es que nosotros estemos bien delante de Dios, delante del juez. Escuchen esto, nadie llega al cielo por haber sufrido mucho. Óiganlo bien, nadie. Nadie llega al cielo por pecados ajenos. Pero sí, muchos llegan al infierno por su propio pecado. Entonces, nuestro verdadero enemigo, nuestro peor enemigo, es nuestro propio pecado. Y Dios quiere responsabilizarnos. El hombre quiere huir y echar culpas. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Adán, ¿qué has hecho? Escuché tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste. Eva, la serpiente. El hombre está acostumbrado, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposa quiere justificar su carácter, su ira, quiere justificar sus celos, pero Dios no nos deja ninguna alternativa. Y si nosotros nos resentimos contra alguien, si nos enojamos contra alguien, si nos airamos contra alguien, si guardamos rencor, el único que va a sufrir somos nosotros. Además que vamos a sufrir aquí, vamos a tener problemas con Dios, porque hay una bienaventuranza, Mateo 5:8, que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cristo trae libertad y siempre nos invita a ir hacia adelante. Hacia adelante. No se trata de que nosotros vayamos de amargura en amargura, de enojo a enojo o justificando. No, se trata de que nosotros nos analicemos, que enfrentemos la situación y que ya no vivamos cautivos, ya no vivamos oprimidos por ninguno de los pecados. ¿Por qué el pecado es tan terrible y por qué es mi verdadero enemigo? ¿Saben por qué? Porque el pecado nos separa de nuestro Dios, el que nos bendice. Nos separa del que nos provee, del que nos prospera, del que nos protege, del que nos defiende, del que nos cuida. Nos separa el pecado y ¿saben qué? Nos lleva a la muerte espiritual, que es un estado del alma terrible en el que el espíritu está muerto, o sea, no se puede morir, es eterno, pero está separado de Dios y no está la dirección de Dios y no está la corrección de Dios, y a nadie le conviene vivir separado de su hacedor. El pecado nos lleva a la destrucción. El pecado
nos corta las bendiciones de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado. Nuestro peor enemigo no es el diablo. El diablo es el tentador. Pero nuestro peor enemigo es nuestro pecado. Nuestro peor enemigo no son los ángeles inmundos. Es el pecado. ¿Saben por qué? Porque es el pecado quien le abre la puerta al diablo. Y es el pecado quien le da autoridad a los espíritus inmundos. ¿Quién nos defenderá si vivimos en pecado? ¿Quién nos protegerá del mal si vivimos en pecado? ¿Recuerdan la oración modelo? Jesús, enséñanos a orar y en una parte, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Que es lo mismo, no nos metas en tentación y líbranos del pecado. De mi pecado, porque es mi pecado que me separa de Dios. Entonces, hermanos, vamos a decir ahorita cuáles son las características del pecado. El pecado no es un ente espiritual. No tiene existencia propia el pecado. No lo hacen las plantas, ni los animales, ni la luna, ni el cielo, ni los peces, ni el mar. Lo hacen los corazones del hombre. El hombre hace el pecado. No tiene existencia propia. Ese es uno. Número 2, el pecado, hermanos, abre la puerta a los espíritus inmundos. Y no hay fecha de que el pecado diga, ya me cansé de gobernar o de gobernar a Miguel. No, el pecado no se cansa. Y que nosotros tenemos la oportunidad, porque tenemos al pregonero de la libertad, al predicador, al Salvador, a Jesucristo, que nos provee de todos los medios para luchar contra el pecado. Pero dice la palabra, vino a predicar libertad, vino a pregonar libertad, vino a anunciar libertad, porque Él no va a hacer el trabajo por su cuenta. Nosotros tenemos que pedirle a Cristo que nos ayude a luchar contra nuestro pecado, porque si no lo hacemos, Cristo no lo va a hacer. Y no es porque no pueda, porque Dios ha determinado que nosotros decidamos a quién servirle. Somos libres de decidir si le servimos a Cristo o le seguimos sirviendo al pecado. Y que nos quede muy claro. Entonces, como el pecado no tiene existencia propia, como el pecado no es una entidad espiritual, ¿saben qué? El pecado se produce dentro de mí. Concluimos que mi peor enemigo soy yo. No sé si queda claro. Mi peor enemigo soy yo. Uno mismo es su peor enemigo. Ya no nos va a dar tiempo de leerlo en Santiago, porque dice que los malos deseos seducen. Es en nuestros malos deseos donde empieza todo. Cuando el hombre se deja seducir por esos malos deseos y da a luz al pecado. Y el pecado da a luz a la muerte. Por la gracia de Dios existe el arrepentimiento. Y vamos a leer, para terminar, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Puedes leer, Beto? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Miren qué hermosa palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él, quien Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestro enemigo. Creo que hemos entendido aquí. ¿Qué debemos hacer? Confesarlos, no encubrirlos.
mostrarlos, sacarlos a la luz delante de Dios y arrepentirnos. El arrepentimiento es una oportunidad de volver al camino, de volver a la verdad, de volver a la conexión, de volver a ese contacto consciente con nuestro Padre Celestial. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios, Isaías 61:2 dice que vino a proclamar el año de libertad. Y estamos escuchando el año de libertad. No nos quedemos bajo la opresión del pecado. Cambiemos de amo. Tenemos un amo que no nos oprime, que no nos esclaviza. Y por eso no es fácil seguir a Cristo, porque Él no nos obliga. Él nos dice, Miguel, te doy la libertad. Y tú le dices, ¿qué hago, Jesús? Lo que tú decidas. Te libera del pecado y te dice, te dejo en libertad, tú busca a tu amo. ¿Quieres volver al opresor o quieres quedarte con Cristo? Y entonces, si te quedas con Cristo, debemos, dice la palabra, permanecer en su palabra. Y su palabra dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esta es la verdadera libertad. Para aquellos que creen que el diablo es el peor enemigo, no, hermanos. Ni el dinero, ni los ídolos, ni los ángeles, ni el cuchillo, ni la pistola, ni la droga, ni el alcohol, porque no tienen vida propia, sino somos nosotros nuestros peores enemigos. Vamos a orar para que Dios nos dé la fortaleza y luchemos contra nuestro pecado. Le pido a Ángeles que haga la oración para terminar. Gracias, Señor. Gracias por traerme a escuchar tus santas palabras, Señor. Te pido, Padre, que tú me bendices cada día más, Señor. Gracias por sacarme del camino, Señor. Gracias por sacarme del lodo de estar revolviendo día y noche, Señor. Ahora tú me dices tu mano, Señor, y yo lo agarré. No lo quiero soltarlo hoy, Señor. Quiero seguir tus pasos. Quiero estar contigo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.